Hola a todos, espero estén muy bien. Soy Ezequiel, arquitecto colombiano. Bienvenidos a mi canal Control G. Continuamos con el capítulo 5 del curso de Archicad y hoy vamos a estudiar uno de los pilares sobre los que se organiza cualquier modelo en Archicad, las capas. Más que aprender a crearlas o utilizarlas, entenderemos por qué existen y qué papel desempeñan dentro de un proyecto BIM. Si han llegado aquí por primera vez, quiero contarles rápidamente de qué trata este canal. En Control G aprendemos a trabajar con Archicad siguiendo un flujo de proyecto real. Aquí no solo veremos cómo utilizar las herramientas del programa, sino también por qué existen, qué problemas resuelven y cómo utilizarlas para construir modelos BIM organizados, coherentes y alineados con los principios de la ISO 19650. A lo largo del curso también veremos cómo la información que construimos en Archicad puede intercambiarse mediante IFC con otros programas y disciplinas, siempre pues que el tema lo requiera, para así entender cómo viaja esa información y comprobar que el modelo se ha exportado correctamente. Por eso les recomiendo comenzar por el video de presentación del canal. Allí les cuento por qué decidí estructurar este curso de una manera diferente a la mayoría de cursos de Archicad y la metodología de trabajo que seguiremos durante todo el curso. Si les gusta la temática del canal y el contenido de los videos, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan el canal con amigos y colegas que trabajen con Archicad y regálenme un me gusta. Hagamos Control G. Agrupemos más gente. En este capítulo aprenderemos qué son realmente las capas, cómo organizarlas siguiendo una metodología basada en la secuencia constructiva, cómo controlar la visibilidad y las intersecciones del modelo, cómo se relacionan con IFC y qué buenas prácticas te ayudarán a construir proyectos más ordenados, fáciles de gestionar y preparados para trabajar de forma coordinada. Así que, comencemos. ¿Qué es una capa y para qué existe? Una capa es un atributo del proyecto que nos permite organizar sus elementos, tanto del modelo como de la documentación 2D, y pues controla conjuntamente distintos aspectos de su gestión. O sea, la visibilidad, el bloqueo de edición, la visualización en 3D y las intersecciones automáticas. Eso sí, sin modificar las propiedades propias de cada elemento, ¿vale? Por defecto, cada herramienta Archicad tiene asignada una capa, ¿vale? Nosotros podemos cambiar esa asignación, ya sea con las capas existentes, las que vienen por defecto, o crear nuevas capas. Estos cambios solo afectan a los elementos nuevos, ¿vale? Los que ya hemos dibujado con esa capa que colocamos, que venía por defecto, la mantienen, aunque la podemos modificar después. Hagamos un ejemplo para que usted lo entienda. Entonces, por ejemplo, el muro, vemos aquí este muro viene con la capa estructura muros. Dibujemos uno. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a dibujar otro muro, pero le vamos a cambiar la capa. Coloquémosle arquitectura, acabados, muros. Entonces vamos a ver que a partir de ahora las capas, los muros que yo dibuje van a quedar con la capa acabado muros. Entonces, por ejemplo, dibujemos otro muro. Y si revisamos sus propiedades, vamos a ver que tiene la capa acabado muros. ¿Listo? Acabado muros. Pero esta la podemos cambiar. ¿Listo? Entonces podemos cambiarla aquí. Y digamos que la vamos a colocar estructura muros. Vale. Entonces, la próxima capa que dibujemos no va a quedar con estructura muros. Va a seguir con la capa de acá. ¿Vale? ¿Por qué no cambia? Porque aquí sí hicimos fue una modificación. El cambio se produce cuando creamos una nueva capa para un nuevo elemento. Entonces, si dibujamos un nuevo muro, vamos a ver que va a quedar con la capa acabado muros. Si tocamos aquí, el M acabado muros. ¿Listo? Vale. Entonces, tener en cuenta que en Archicad cada elemento tiene una sola capa, ¿vale? Un elemento no puede tener doble capas,
O sea, no puede, este muro no puede tener dos capas, ¿vale? Entonces, no existen asignaciones dobles ni compartidas, para que lo tengan en cuenta. Esta característica también puede conservarse al exportar al IFC, ¿vale? O sea, un elemento de una sola capa, mediante el IFC Presentation Layer Assignment, ¿vale? Esto permite que otras aplicaciones utilicen esta información para filtrar y organizar el modelo cuando sea compatible pues, con ella. Existe una capa en Archicad que se llama la capa Archicad, que es una capa especial que existe en todos los proyectos, ¿vale? Y que no puede borrarse, ni ocultarse, ni bloquearse, porque el programa siempre necesita una capa de respaldo. Entonces, en determinadas situaciones, como algunos procesos de importación o incidencias del archivo, algunos elementos pueden terminar asignados automáticamente a esta capa. Entonces, por eso, si encontramos nosotros en la capa Archicad un elemento, suele ser una señal de alarma, ¿vale? O sea, esta capa no la utilicemos para trabajo, ¿vale? Y si aparece un elemento en ella, conviene que revisemos por qué llegaron allí antes de continuar, pues, modelando, ¿vale? Entonces, algunos elementos tienen un comportamiento especial respecto a las capas. Lo que son puertas, ventanas, aberturas, remates de muro y ventanas de esquina heredan automáticamente la capa del muro anfitrión, ¿ya? Y aunque compartan la capa del muro, cada elemento conserva su propio tipo al exportarse a IFC. O sea, se van como, si son puertas, se van como IFC Door, o si son ventanas, se van como IFC Window, ¿vale? O sea, comparten la capa del muro porque forman parte de su sistema constructivo, pero no su identidad, ¿vale? Entonces, hagamos un ejemplo para que ustedes lo vean. Por ejemplo, vamos a dibujar una puerta, ¿vale? Coloquemos esta puerta aquí. Entonces, si tocamos esa puerta, las características de la puerta, vamos a ver que no hay opción de capa, ¿vale? No hay opción de la capa por ningún lado. Entonces le damos cancelar. Y ahora, sí, nosotros, esta que es tiene la capa estructura de muros, la ocultamos. Vamos a ver que tanto el muro como la puerta desaparecen. Desaparecen. Este muro y el que estaba aquí. Ahora volvemos a activarla y verá que las dos vuelven a aparecer porque están vinculadas. ¿Vieron? Vale. Entonces, las cámaras son un caso diferente. Cuando te hablo de cámaras, te hablo de esta cámara, ¿vale? Ellas no pertenecen a ninguna capa, no tienen capa, porque son herramientas de navegación y visualización, ¿vale? No son elementos del modelo. Entonces, si nosotros las colocamos, por darte un ejemplo, coloquemos una aquí, ¿vale? A ver. Si las tocamos, vamos a ver que no tiene capa por ningún lado. Las únicas opciones que tenemos aquí es para modificar aquí, pero no tiene capa, ¿vale? Entonces, eliminémosla, que no la necesitamos, ¿vale? Entonces, cuando por casualidad nosotros necesitemos de pronto, estemos trabajando, necesitemos ocultar la puerta y que solo se vea el vano, o sea, necesitamos controlar la representación de puertas y ventanas, con este ejemplo, en una vista. Las capas no son la herramienta adecuada para esto, ¿vale? Para ello utilizaremos las opciones de vista de modelo o OVM, que es un tema que estudiaremos en el próximo video, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta esto. Entonces, para gestionar las capas de Archicad, la mayor parte del trabajo la realizamos desde el diálogo de definición de capa, que ya se los he mostrado por ahí. En el espacio de trabajo que utilizaremos durante el curso, pues se abre con el atajo control más L, aunque pues, también lo podemos acceder desde documentos, capas y capas, ¿vale? Entonces,
Este diálogo tiene dos paneles. A la izquierda están las combinaciones de capas, que es este de acá, ¿vale? Que son configuraciones guardadas del estado de las capas, pues para cambiar rápidamente entre distintos tipos de visualización del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, una para ver, pues, solo lo que es la planta preliminar, otra la planta probada, otros detalles, solo lo mecánico, ¿listo? Cada vista puede tener asignadas una combinación de capa distinta, o sea, de pronto en una tenemos los muros, ciertos muros apagados, otros encendidos. Bueno, más adelante aprenderemos a crearlas y a utilizarlas. Por ahora solo necesitan ustedes saber pues qué son y para qué sirven, ¿vale? Esto lo veremos cuando empecemos a modelar. Ahí les explicaré todo, ¿vale? El verdadero protagonista de este video está en el panel derecho. Aquí, en esta parte, es donde vive nuestra estructura real de capas, ¿vale? Que está organizada en carpetas a partir de la edición de Archicad 27, si mal no estoy. Se puede organizar en carpetas. Antes aparecía así, en listado, ¿vale? Entonces, ahora está en carpetas. Acá en la tabla inferior vamos a ver que cada capa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. ¿Listo? Entonces, el primer espacio que vemos es el ojito. Este es el que nos permite activar la visualización de la capa o ocultar la capa. El segundo espacio es donde está el nombre de la capa, ¿vale? Tenemos un espacio que se llama ampliación, que es un complemento que nos sirve opcional para complementar este nombre, ¿vale? Podemos de pronto ahí colocar abreviaciones de tipos de capas, si son de arquitectura, estructura, ¿vale? Etcétera. La cuarta permite bloquear la capa, ¿listo? Para que nadie la toque. Entonces esos elementos que estén bloqueados aparecerán como en un gris, ¿vale? La quinta es la forma de visualización que lo vamos a ver en 3D. Puede ser alámbrico o pues sólido, ¿vale? Y la sexta corresponde al grupo de intersección, ¿vale? Que aquí tenemos un 1, ¿vale? Por ahora solo les menciono esto de la intersección porque más adelante veremos cómo influye en la unión automática entre muros, pues, y vigas y otros elementos, ¿vale? Entonces tengan en cuenta que estas 6 acciones son las que podemos hacer con las capas, ¿vale? Entonces, vamos a construir ahora la primera carpeta de nuestra estructura de capas, ¿vale? Bueno, entonces empecemos. Entonces vamos a crear una nueva carpeta. Y se va a llamar, por ejemplo, control más G. ¿Listo? Y dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta que se va a llamar terreno. 00 terreno. ¿Vale? Y dentro de esta carpeta terreno crearemos otras subcarpetas que vamos a llamarla de la siguiente manera. Voy a crear solamente 3. La idea es que ustedes terminen lo que empecé a crear, ¿vale? Yo les voy a pasar un listado que será la base. Ahora lo veremos y lo verán. Entonces, empezamos con una nueva carpeta que se llamará, por ejemplo, 00-1, que se va a llamar terreno. Crearemos otra que se llama 00-2, que se va a llamar movimiento de tierras. ¿Vale? Crearemos otra, por ejemplo, que se va a llamar 00-3, cimentación. ¿Vale? Y ahora aquí en terreno vamos a crear capas, que crearemos
unas 3 para que ustedes la tengan, ¿vale? Vamos a crear la nueva capa que va a llamar aquí dentro de terreno, se va a llamar 00-1A, referencia topográfica. ¿Listo? Y por ejemplo, la siguiente capa se va a llamar 00-1B, terreno original. Una nueva capa que se va a llamar, por ejemplo, 001C, que se va a llamar terreno del proyecto o terreno proyecto. Y otra nueva última, 00-1D, terreno proyecto modificado. ¿Vale? Entonces, por ahora, creamos esta estructura nomás. Ya tenemos esta, aquí tenemos estas capas. ¿Vale? Bueno, entonces, fíjense en la nomenclatura, ¿vale? Cada capa lleva un prefijo numérico, como por ejemplo, pues el 00 terreno, que es la base. Esto no es un detalle decorativo, ¿vale? Esto forma parte de la metodología del curso y hace que el orden alfabético de Archicad coincida con la secuencia que defino para la estructura de capas, ¿vale? Más adelante cuando entenderán bien el porqué de esta nomenclatura, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos creado pues nuestras primeras capas, veamos dos acciones que utilizaremos con frecuencia, ¿vale? La primera es cambiar la capa de un elemento existente, que ya la vimos cuando hicimos en el muro, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos que cambiar el muro de la capa de muro estructural a muro arquitectónico, ¿vale? Esa fue la primera que hicimos. La segunda es controlar todas las capas de una carpeta al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ven que acá tenemos también, cuando yo coloco terreno, estas que ya tienen capas, tenemos la misma opción de que se vean ocultarlas. Podemos darle una ampliación, las podemos bloquear, las podemos ver en modo sólido completo o inalámbrico y también pueden tener su misma número de intersección. Entonces, desde aquí podemos nosotros hacer lo mismo para todo el conjunto de capas de esta carpeta, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta eso mismo, lo mismo que podemos hacer en las capas, podemos hacerlo a nivel de carpetas. ¿Listo? Ahora, lo que haremos, ya sabemos pues cómo crear y organizar las capas. Ahora veremos cómo controlar su visibilidad con mayor rapidez y pues conoceremos dos conceptos que retomaremos más adelante, ¿vale? Que son las combinaciones de capa, que son básicamente lo que tenemos aquí al lado, que son una fotografía del estado de tus capas en un momento determinado, ¿vale? Que nos va a mostrar cuáles están visibles, cuáles ocultas, cuáles están bloqueadas. O sea, cada vista puede tener asociada una combinación de capas, ¿vale? Y nosotros podemos crear cuantas combinaciones de capas necesitemos, ¿vale? Archicad trae por defecto creadas unas, ¿vale? No vamos a crear ninguna ahora, todavía, lo haremos pues más adelante, como les comenté antes, cuando empecemos a modelar la cimentación y necesitemos distintas visualizaciones. Por ahora, pues solo quédense con que existen y para qué sirven, ¿vale? Y activaremos una herramienta, ok, activaremos una herramienta que es posible que utilicemos con frecuencia, que es la paleta de capas rápidas, que está aquí en ventanas, paletas, capas rápidas, ¿vale? Entonces,
esta paleta nos permite pues controlar rápidamente la visibilidad y el bloqueo de las capas sin abrir pues el diálogo de definiciones de capas, ¿vale? La podemos ubicar donde nosotros queremos. Eso pues cada quien le va a sacar su provecho de utilidad o no, eso ya va a gusto de cada usuario, ¿vale? Está organizada en dos grupos, las capas de la selección y las capas de otro. Cada una pues controla con unos controles para mostrar, ¿vale? Ocultar, bloquear o desbloquear, ¿listo? Y también tienen, por ejemplo, si seleccionamos una capa, por ejemplo, vamos aquí a seleccionar esta. Si seleccionamos, por ejemplo, ese muro, le hicimos ocultar la capa de la selección, nos va a ocultar todo lo que esté dentro de esa capa. Démosle clic, se va a ocultar esta y esta. ¿Vieron? Ir acá, devolver y retroceder. O el control Z. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo nosotros vamos acá y decimos que ocultar capas de los otros, ocurre lo contrario. Entonces, si nosotros tocamos aquí y le decimos capa de otros, si ocultamos, se ocultan las que no pertenecen a la capa que pertenece a este muro. Entonces, por ejemplo, le damos aquí ocultar y se ocultan las otras. Entonces le damos aquí devolver y vuelve y aparece, ¿vale? Entonces aquí es pues entre ocultar y entre mostrar y no mostrar y entre desbloquear y bloquear, ¿vale? Es para alternar eso. ¿Listo? Entonces, y pues para cerrar este tema, quedémonos con una idea. Las capas pertenecen al modelo y las vistas, que las vistas son lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos unas definiciones. Las vistas, y esto lo veremos más adelante cuando entremos en el navegador, guardan cómo se representa ese modelo, ¿vale? Cuando entremos en el navegador y el libro de planos, vamos a ver cómo esta relación permite pues, generar distintas presentaciones del mismo proyecto sin modificar el modelo. O sea, aquí podemos nosotros jugar con ellos y depende cómo la configuremos, pues con esas capas que tenemos acá, las combinaciones de capa, podemos ir modificando el modelo y viéndolo cómo alterna, cómo cambia. Depende de la combinación de capas y demás configuraciones que tengamos allí, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo se crean y organizan las capas dentro de Archicad, pero la herramienta no define cómo debes organizarlas, ¿vale? Esa decisión depende de la metodología de cada oficina o proyecto. En este curso, nosotros seguiremos una metodología basada en la secuencia constructiva, porque la idea es modelar igual que se construye una obra. Por eso, pues en este curso las capas no se organizan por tipo de elemento como todas las losas o todas las columnas juntas, sino siguiendo la secuencia constructiva del proyecto. Terreno, estructura, arquitectura, MET, y dentro de cada etapa manteniendo el mismo criterio constructivo, ¿vale? Y esto no es una decisión estética. Cada capa responde a una necesidad concreta dentro del proyecto. Algunas facilitan el modelado, otras la documentación, otras la coordinación y otras pues el intercambio de información. Por eso se trata de una decisión funcional con ventajas muy concretas en el trabajo diario. Entonces, pueden ver ustedes aquí al ver esta estructura, piensa pues que tengo demasiadas capas o he creado demasiadas carpetas, ¿vale? Y es cierto, tengo más capas que una plantilla estándar, ¿vale? Pero pues cada capa existe por una razón. Ya que lo que les expliqué, mi forma de trabajar consiste en desarrollar el proyecto siguiendo el mismo orden en que se construye una obra. O sea, a medida que voy modelando cada etapa, también reviso su documentación, sus mediciones y su coordinación. Por eso necesito que cada fase tenga sus propias capas, ¿vale? Por ejemplo, cuando termino de modelar la cimentación, puedo revisar únicamente los elementos de esta etapa, obtener sus cantidades, preparar su documentación y comprobar pues que todo esté correcto antes de continuar con la siguiente fase.
Esa organización me permite mantener el control del proyecto durante todo el proceso, ¿vale? Pues en lugar de yo esperar hasta el final para revisar todo de una sola vez, voy viendo el avance. Lo mismo ocurre pues con la documentación 2D. En lugar de utilizar una única capa para todos los textos o todas las cotas, las separo por disciplina o por etapa constructiva, ¿vale? Así que cuando preparo una vista, solo activo la información que realmente necesita ese plano, sin tener pues que ocultar elementos manualmente cada vez, ¿vale? En otras palabras, en mi modelo ninguna capa existe porque sí. Cada una tiene una función. Representan una parte concreta del proceso constructivo y me ayuda a generar una información o documentación en el momento pues en que la necesito. Por ejemplo, cuando yo voy aquí a terreno, ustedes ven que tengo la referencia topográfica, que será el punto donde yo ubique como el mojón de guía, algo así. El terreno original, que es el que de pronto voy a tener yo completo mi terreno que vea y no voy a modificar. El terreno del proyecto, porque a lo mejor en ese terreno tengo vecinos y yo lo que hago es dejar los vecinos por un lado, terreno por otro. El terreno del proyecto modificado, ¿vale? También tengo el terreno de los vecinos, pero les muestro acá un momento lo que tengo yo acá. Tengo el terreno de los vecinos, el terreno de la vía, el norte. Y bueno, todo el listado que tenemos acá, ¿vale? Esta metodología que yo utilizo no surge por casualidad, ¿vale? La ISO 19650-1 en su apartado pues 11.3 nos dice que la información del modelo debe organizarse mediante uno o más sistemas de clasificación para facilitar su búsqueda y gestión. Entonces, la norma no indica cómo deben organizarse las capas en Archicad, eso no, pero sí respaldan la necesidad de estructurar la información de forma coherente, ¿vale? Y la metodología que utilizaremos en este curso aplica esos principios a la organización de las capas pues, dentro de Archicad. ¿Qué ventajas tiene organizar las capas de esta manera? Varias. Facilita visualizar el avance de la obra por etapas, obtener mediciones más fáciles de revisar y coordinar el modelo con otras disciplinas. Cuando compartes un IFC, esta organización ayuda a navegar y filtrar la información con mayor facilidad también. Y aunque pues este resultado depende de una buena estructura de capas y que el software utilizado aproveche esa información, ¿no? Eso sí también. En definitiva, pues cuando el modelo sigue la lógica constructiva de la obra, también resulta más fácil visualizarla, medirla, coordinarla y compartirla, ¿vale? Para que ese orden constructivo que también se refleje en la lista de capas, hay que resolver pues el detalle de que Archicad las ordena alfabéticamente por defecto. Entonces, si las llamamos simplemente como zapatas, columna o losa de piso, pues el orden, como él las organiza alfabéticamente, el orden constructivo no va a ser el real. Entonces, por eso cada una lleva un prefijo, ¿va? Estructurado, un código que identifica su etapa dentro de la secuencia constructiva, una letra pues para mantener el orden interno y un nombre descriptivo, por ejemplo, pues el 011A solado, ¿vale? Como lo tengo yo acá. Y también podríamos agregarle pues aquí en la ampliación, si queremos, un código que puede ser estructura, arquitectura o MED en ese campo, ¿vale? O también podemos colocarle otro tipo de codificación. En este curso utilizaremos el prefijo dentro del nombre, ¿vale? Porque pues mantiene toda la información visible de un solo vistazo y nos simplifica la gestión de las capas, ¿vale? Es importante que también sepan que por aquí lo pueden organizar, ¿vale? Colocándole un prefijo, pero pues yo lo voy a trabajar de esa manera, ¿vale? Más adelante, pues cuando trabajemos con la clasificación de elementos y la interoperabilidad IFC, verán que este tipo de convenciones pueden integrarse con otros sistemas de organización del proyecto. Que tengan en cuenta que lo mejor es definir la estructura de capas y su convención de nomenclatura antes de crear el primer elemento del proyecto y documentar esa decisión. Así que así cualquiera integrante pues, del equipo o incluso nosotros mismos, meses después, podemos entender la lógica del modelo sin tener que reconstruirla. Entonces, este Excel que les tengo aquí, que les voy a compartir, aquí tienen la explicación, ¿vale? Cómo está.
organizado. Y acá tengo unas capas en el orden, ¿vale? Pues el terreno original, el terreno del proyecto, aquí agarro de lo que voy haciendo en su forma de orden constructivo. Primero que veo el terreno, luego el movimiento de tierras. Cuando yo tengo hecho el movimiento de tierras, pues empiezan las excavaciones y los rellenos de la cimentación. Luego el entorno y el paisajismo, y aquí tengo todo lo que es de representación en 2D. Luego paso a la estructura, que tengo el primer punto que es el solado de limpieza, o creo que le llaman plantilla en México y no recuerdo cómo se llama en España. Y zapata más pedestal, el pedestal, que este suele estar, lo suelen construir junto, pero pues también tengo la opción de que de pronto a veces construyen la zapata y luego el pedestal. Hay procesos constructivos donde funden la zapata y funden el pedestal al mismo tiempo. Entonces, lo tengo las dos opciones. La columna, la viga de cimentación, la losa de cimentación, pues la viga de amarre, el bordillos que colocan, la losa de entrepiso, el perfil metálico si hay, perfil de placa fácil, y etcétera, ¿vale? Siempre en el orden constructivo. Entonces, acá, por ejemplo, en la arquitectura tenemos los muros exteriores, muros interiores, el afinado de piso, los pollos o las bases que hacen en mortero para las cocinas, para los armarios, ¿vale? El pavimento interior, el pavimento exterior, el zócalo, el guardaescoba, el falso techo, el revestimiento exterior, el revestimiento interior, ¿vale? Los mobiliarios. Entonces aquí tienen todo esto. Todo esto se los voy a compartir para que ustedes, en principio, en casa, ahí en casa, la hagan, ¿vale? Hagan toda esta estructura. Ya tienen aquí la guía que les compartí, que ya vamos guiando terreno. Entonces generan dentro de Control G, generan la capa de estructura, la de arquitectura, la de MET y la de la carátula. Y dentro de ella pues van generando como creamos acá, que dentro del terreno creamos la capa de terreno, que acá tenemos por ejemplo terreno, movimiento de tierras, cimentación, entorno y paisajismo y representación 2D. Este es el 00, este es la carpeta y acá dentro están las capas, ¿vale? Acá igual. Esta convención, lo que yo les digo, se las voy a entregar para que ustedes la tengan organizadita y cuando empecemos a modelar, la tengan ya hecha para empezar pues con todo el proceso de modelación. ¿Listo? Vale. Entonces ahora veamos el nivel de intersecciones. Entonces para aquí voy a utilizar estas capas que ya existen, la que tenemos aquí de diseño. Démosle OK. Vale. Entonces, ya tenemos pues la estructura de capas organizadas por secuencia constructiva. Ahora veamos otra función importante de las capas, que es controlar cuándo determinados elementos constructivos pueden unirse automáticamente entre sí, ¿vale? Que es la unión automática. Y esta no depende solo pues de la geometría del encuentro, también interviene el número de grupo de intersección de capa, que es esta sexto apartado que vimos aquí, donde aparece el numerito, ¿vale? Entonces, por defecto, todas las capas nuevas se crean con el grupo 1. Entonces, los elementos asignados a capas con el mismo grupo pueden participar en las uniones automáticas siempre que también se cumplan pues, las demás condiciones que utiliza Archicad, ¿vale? Para resolver esos encuentros. Como este número se define en la capa, todos los elementos asignados a ella compartirán automáticamente el mismo grupo de intersección. Si dos elementos pertenecen a capas con el mismo grupo de intersección, Archicad resuelve automáticamente ese encuentro, ¿vale? Siempre pues que se cumplan las demás condiciones de intersección. Si cambia el grupo de una de esas capas, esa unión deja de producirse y cada elemento conserva su propia geometría. Y la capa 0, si dos elementos tienen la capa 0, no se cruzan, para que lo tengan en cuenta. O sea, si aquí tienen, a esto le colocan 0, esos elementos no se van a fusionar, no se van a intersecar, no se van a unir. Van a quedar como si estuvieran una con la capa 1 y otra con la capa 2. ¿Listo? Ya les voy a mostrar el ejemplo. Hay un detalle que también tienen que conocer. Si de casualidad ocultamos una capa cuyo elemento participa en una intersección, Archicad sigue resolviendo ese encuentro, pero aunque uno de ellos no sea visible,
puede ser que aparezcan líneas o una parte de ese muro o de esa viga desaparezca porque es ahí justamente donde está el otro muro o la otra viga cuando se cruzan. ¿Listo? Ya les voy a mostrar ejemplos de esto. Hagamos lo siguiente. Vamos aquí a arquitectura y coloquemos que acabados cubierta y acabados pavimento. Démosle aquí en aprobado. ¿Vale? Y vamos a nombrar varios muros con estos diferentes nombres. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, que el acabados muro va a tener, esto dejémoslo en cero. Y este acabado pavimento dejémoslo en cero. Y ahora vamos aquí a estructural. Y este elemento muros dejémoslo en 2. ¿Listo? Y vamos a hacer el ejemplo. Borremos aquí para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces vamos aquí. Vale, empecemos, vamos a hacer esto. Entonces cerremos esto aquí y vamos con esta. Entonces vamos a dibujar el muro que esté, coloquémosle el 1, ¿vale? Y está en acabado, en arquitectura, está en acabado, coloquémosle muros y dibujemos. Entonces tenemos este muro. Ahora vamos con el MC2 que lo vamos a dibujar con el mismo acabado muros y vamos a ver cómo aquí, cuando dibujamos el cruce, todas las líneas están limpias, nos marca que el cruce es perfecto, ¿vale? Pero si nosotros resulta que a este lo pasamos a, por ejemplo, estructura muros, ya notamos que no se cruzan, ¿vale? No se unen. Y en 3D, veamos cómo se ve. Perdón. Igual si se nota. ¿Están unidos? Bueno, no. Si ustedes miran bien. ¿Vale? Físicamente aquí se notan unidos, pero en planta sí se notan que no están unidos, ¿vale? Porque tienen números diferentes. Este es el 1 y este es el 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si los dos tienen el mismo número? Si hablamos del 1, 2, 3, 4, etcétera, nos marca la unión, ¿vale? Si tienen número diferente, como en este caso, que tienen, este es el 1, acá, en el, ¿vale? Y este es el 2, ¿vale? Se nota que están separados, divididos, ¿vale? Entonces, muchas veces necesitamos que en alguna parte del dibujo estos dos muros no se crucen, por ejemplo, porque vienen hasta acá a la esquina y son diferentes. Entonces, para que no se crucen, pues no se unan, no se vea la línea que se están uniendo los muros, podemos utilizar con número diferente, ¿vale? Ahora, si ponemos 0, 0 a estos muros, aquí sí vamos a tener un problema. En principio, ya vemos que cuando tienen el mismo número, se unen, pero con el 0, 0 no pasa lo mismo. Vámonos acá. Vamos acá, arquitectura, y coloquemos acá cubiertas a este, ¿vale? Y a este, coloquémosle, que está en estructura muros, coloquémosle en arquitectura y coloquémosle acabado pavimento. Entonces, bien, no se une. Verifiquemos, el MC01 está en acabado cubiertas, que es el 0, ¿vale? Y el MS2 está en acabado pavimento,
que también tiene el número 0. Entonces ya vemos que no se unen. Ahora, vamos a colocar a cada 2 muros este, ¿ok? Y este, coloquémosle otro número que sea el 1, pero acá coloquémosle, por ejemplo, estructura compleja cubiertas. Entonces, los dos tienen el mismo número, ¿vale? Pero ¿qué pasa si ocultamos una de las capas? Por ejemplo, esta capa, que es acabado muros, ocultémosla. Vamos acá, arquitectura, y acabado muros, la ocultamos. Le damos OK. Entonces, ¿se acuerdan que atrás en el video les expliqué que podían pasar, que iban líneas que desaparecían o que no cuando se pasaba este tema? Aquí lo estamos comprobando, ¿vale? Entonces, sí se nota que algo pasa, ¿vale? Que está afectando este muro y pues es precisamente que hay otro muro que está oculto, por lo cual estas líneas desaparecen, ¿vale? La línea que en principio aquí debería marcar el muro, el fin del muro, no está, porque este muro que está aquí tiene la misma número para unión, aunque pertenecen a diferente capa, pero como la otra capa está oculta, entonces se oculta en el plano, pero no se ve. Y si lo vemos en 3D, vamos a ver que posiblemente, a ver, perdón, es que está aquí personalizado. Si lo vamos aquí a probado, vamos a ver el hueco, ¿vale? Entonces, el muro se ocultó, en el 3D va a quedar el hueco, el espacio del muro, porque está la capa oculta, ¿vale? Entonces, vamos acá y volvemos a activar esa capa que está en arquitectura y la activamos y ahí sí, ya vuelve a aparecer y en el 3D también vuelve a aparecer. ¿Listo? Vale. Entonces, ya vemos pues que con el 00 no pasa lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente tema, al siguiente paso. Bueno, entonces, ya sabemos cómo crear, organizar y controlar las capas dentro de Archicad. Ahora, veamos qué ocurre con ellas cuando compartimos nuestro modelo, ¿vale? O recibimos el modelo de otra disciplina mediante IFC. Cuando exportamos el proyecto a IFC, las capas también se exportan automáticamente mediante la entidad IFC Presentation Layer Assignment, ¿vale? Esto permite conservar la información de la capa de cada elemento para que otras aplicaciones puedan utilizarla. Por ejemplo, pues para filtrar o organizar el modelo, siempre que sea compatible pues con esa información. La capa identifica y organiza los elementos, pero no define cómo se representarán gráficamente, bueno, ya que pues eso dependerá del software con el que se abra el archivo IFC. Perdón, pero no hace falta creerlo porque lo diga Archicad. Vamos a comprobarlo. Abramos el mismo archivo que acabamos de hacer en IFC, ¿vale? En BeamVision y verifiquemos que esa información también esté presente allí. Entonces, aquí tenemos este muro que es el MS2, que está con la capa acabado muros. Tenemos este que es el MC01, que está con las estructuras complejas cubierta, la capa. ¿Vale? Coloquemos otro muro. Y este coloquémoslo con, por ejemplo, muro estructural. ¿Vale? 2. Y coloquemos una puerta. Una puerta por aquí. ¿Vale? Y coloquemos una ventana. Una ventana cualquiera, coloquémosla por aquí. ¿Listo? Entonces, ahora esto vamos a guardarlo en IFC. Vamos aquí al 3D. ¿Vale? Y vamos aquí, archivo, guardar como. Vamos aquí, aquí
prueba IFC. Vamos a guardar. Sí, listo. Ahora nos vamos al BIM Vision y abrimos. Entonces, abrir y abrimos prueba IFC. Los que han seguido el canal y todos los ejemplos anteriores, este es el archivo en que veníamos trabajando, que era el ejemplo de la georreferenciación y eso. ¿Vale? Ahorita estamos haciendo otro, que este es el de los muros. Entonces, miremos, paramos. ¿Vale? Entonces, miremos. Aquí aparece el modelo. Vamos aquí al nivel del edificio. En planta baja, nos dice que hay, nos marca todo lo que es en planta baja. Nos vamos a muros. Nos dice que hay un muro, que este es el MCC01. Nos dice que hay otro muro, que es el MC02. Y nos dice que hay un tercer muro, que es el MC03. ¿Listo? Si nos vamos aquí y miramos acá en localización, nos vemos que el layer dice estructura compleja cubierta. ¿Vale? La capa vieja. Aquí lo estamos comprobando. Acá nos dice que está el layer acabado muros. Y nos dice que acá está estructura muros. También nos habla de la puerta, que la puerta nos dice, nos la marca, y nos dice que esa puerta está en IFC Door Style, puerta, ¿vale? Pero si vemos acá, en propiedades, nos dice que es, la identity es IFC Door, la que habíamos hablado, ¿vale? Y en localización, la capa pertenece al mismo muro, ¿vale? ¿Se acuerda que hablábamos de que estos elementos heredaban la capa del muro que los contenía? Aquí está. Y acá, vamos, este es el muro que tiene la capa estructura muros. Y si nos vamos a esa ventana y tocamos la ventana, estructura muros. ¿Vale? Entonces, aquí ya queda comprobado que las entidades viajaron y las capas viajaron. ¿Vale? Habíamos hablado, pero eso lo podemos mirar abriendo el IFC como archivo, donde decíamos que podía viajar como IFC Presentation Layer Assignment. Vamos a buscarlo abriéndolo como texto. Vamos un momento. ¿Vale? Entonces vamos a abrirlo como texto. Aquí vamos a archivo, abrir y buscamos acá en proyectos todos los archivos, prueba, abrimos y ahora vamos a buscar el IFC Presentation Layer Assignment, ¿vale? Que era el que le nombré. Vamos a buscar y nos sale aquí estructura compleja, ¿vale? Le damos a buscar siguiente y nos sale aquí acabado muros. Y si le damos al siguiente, nos dice estructura muros, ¿vale? Entonces también estamos comprobando por este lado que también viaja por esa IFC Presentation Layer Assignment, ¿vale? En el BIM Vision lo vimos de una manera diferente, pero esta es la estructura con la que viaja. Aquí quiero hacer una diferencia importante, que es en el traductor de exportación de IFC, o sea, no existe una opción para configurar las capas, ¿vale? Porque esa información se exporta automáticamente, como ustedes ya vieron. Lo que sí pues, se puede definir es el tipo de IFC que recibirá cada elemento al exportarlo mediante pues, el mapeado de tipos. Este pues, mapeado puede basarse en el tipo de elementos o en su clasificación, que ya vimos que es en el tipo de elementos, y esto pues será un tema también que veremos más adelante. Por ahora, quédense con la idea pues que las capas se exportan automáticamente, mientras que el tipo IFC depende pues de la configuración del traductor. Aquí lo hicimos por el tipo de elementos y vimos que fueron los muros, las ventanas, y todo aquí lo estamos viendo en la raíz, ¿vale? Entonces, cuando ocurre el proceso contrario y recibimos un archivo IFC, por ejemplo, pues de un ingeniero estructural o un consultor MET, lo más habitual es un flujo de trabajo OpenBIM, es utilizarlo como modelo de referencia para coordinar nuestro proyecto, ¿vale? No para modificarlo directamente.
Y durante la importación encontraremos la opción de conversión de capas dentro del traductor de importación. Entonces, allí observaremos que podemos conservar la estructura de capas del archivo que viene, creando capas nuevas o asignando todos sus elementos a una capa existente de nuestro proyecto. Nosotros utilizaremos el IFC como referencia de coordinación, ¿vale? Entonces, de forma que complemente el modelo de Archicad sin sustituirlo. Entonces, como una buena práctica, si decides crear capas nuevas durante la importación, conviene identificarlas con una extensión como IFC o externo, ¿vale? Colocarle esa identificación anterior, ese prefijo anterior, y agruparlas pues en una carpeta independiente, por ejemplo, que se llame coordinación externa. Y así pues podemos distinguir fácilmente el modelo recibido de nuestra propia estructura de capas. Además, pues Archicad asigna automáticamente un grupo de intersección distinto a esos elementos, ¿vale? Evitando pues que se produzcan uniones automáticas con el modelo que tenemos nuestro, el nativo. Lo mejor es utilizar una conversión de nombres propio para nuestras capas, mantener las referencias IFC en una carpeta independiente. Eso nos hace mucho más sencillo la coordinación entre los modelos, ¿vale? Entonces, por último, las capas también pueden ayudarnos a controlar el contenido que exportamos. Entonces, si antes de nosotros generar el IFC, ocultamos ciertas capas que no quieran que vayan, porque siempre lo exportamos directamente desde una vista 3D, entonces solo exportaremos los elementos visibles, ¿ya? O sea, la propia visibilidad del modelo actuará como filtro. Y pues únicamente exportaremos la información que está visible en la pestaña del 3D. ¿Listo? Bueno, como ven, las capas no solamente sirven para organizar nuestro modelo dentro de Archicad, también forman parte pues, de la información que compartimos con otras disciplinas. Por eso, una estructura de capas bien planificada no solo nos facilita nuestro trabajo diario, también mejora la coordinación y la interoperabilidad del proyecto. Ya sabemos pues cómo crear y organizar y controlar las capas en Archicad, además de cómo se comportan las capas al compartir un modelo mediante IFC. Y antes de cerrar este capítulo, veamos qué buenas prácticas conviene adoptar y qué errores evitar para mantener un modelo ordenado desde el principio. El primer error que es no definir la estructura de capas antes de empezar a modelar, ¿vale? Si vamos creando capas sobre la marcha sin una planificación previa, es muy probable que a mitad del proyecto tengamos que reorganizar el modelo, pues con el riesgo de dejar elementos mal asignados durante este proceso, ¿vale? El segundo error es agrupar demasiados elementos en una misma capa, sin seguir pues una secuencia constructiva. Por ejemplo, colocar toda la estructura en una única capa, en lugar de separarlos por etapas. Por ejemplo, pues llamar una capa de estructuras y ahí colocar columnas, vigas, zapatas, todo. Y esto nos va a dificultar gran parte de la capacidad de filtrar, visualizar y gestionar pues el modelo según el proceso constructivo, ¿vale? El tercer error es acumular capas sin uso, las llamadas pues capas fantasmas, capas que se crean durante el proyecto pero que nunca utilizamos o llegan a contener elementos. Aunque pues parezcan inofensivas, eso añade ruido a la estructura de capas y dificultan el mantenimiento del modelo, especialmente pues cuando el proyecto se desarrolla en equipo, ¿vale? El cuarto error es cambiar la convención de nomenclatura entre proyectos o plantillas. Si cada archivo utiliza una estructura diferente, pues mantener una metodología de trabajo consistente será mucho más difícil. En cambio, utilizar siempre la misma organización facilita reutilizar plantillas, trabajar en equipo y comprender cualquier proyecto, incluso meses o años después, ¿vale? Porque pues si trabajamos con la misma estructura, cuando abramos ese archivo, así tengamos en la plantilla nuestra actualizada nuevas capas, como ya vienen con un orden preestablecido, no va a haber afectación ni va a salir que faltan elementos porque hay capas perdidas o esto, ¿vale? Ahora veamos las buenas prácticas que te recomiendo pues adoptar desde el principio. La primera es incorporar la estructura de capas a la plantilla maestra antes de iniciar cualquier proyecto. Así pues todos los modelos
comenzarán con la misma organización desde el primer momento. La segunda es mantener una convención en todos tus proyectos. Esa misma convención, pues, utilizar siempre la misma nomenclatura y organización. Convierte la estructura de capas en una metodología de trabajo. Así, cualquier proyecto es más fácil de entender, de mantener y de coordinar, tanto para nosotros mismos como para el resto del equipo. La tercera es no confundir las capas con las plumillas. Las capas organizan el modelo y controlan su visibilidad, mientras que las plumillas definen la representación gráfica de los elementos y son herramientas distintas y complementarias. Una no sustituye a la otra, ¿vale? La cuarta es no confundir las capas con la opción de vistas de modelo, las OVM. Las capas organizan los elementos del modelo y controlan su visibilidad, mientras que las OVM definen cómo se representan determinados elementos según el nivel de detalle que necesitemos. O sea, son herramientas diferentes, pero se complementan para gestionar el modelo. Y la quinta es documentar en nuestra convención de nomenclaturas, mantener por escrito la estructura de capas y los criterios con los que fue creada. Esto facilita el trabajo en equipo, el mantenimiento pues, de la plantilla y la incorporación de nuevos proyectos o colaboradores, ¿vale? Entonces, las capas son mucho más que una herramienta para ocultar o mostrar elementos, como ya lo han visto. Son una de las primeras decisiones de organización que tomamos al comenzar un proyecto BIM. Si esa estructura está bien definida desde el principio, todo lo que construyamos después va a ser más fácil de gestionar, de coordinar y compartir. Porque pues un modelo bien organizado no es el resultado del azar, es el resultado de un método. Y eso es precisamente la idea que acompañará todo este curso. Modelar con un método desde el primer día para evitar problemas más adelante. Y con esto que ya acabamos de ver, ya tienen las bases para entender qué son realmente las capas de Archicad, cómo organizarlas con una metodología coherente y cómo utilizarlas para construir modelos más ordenados, fáciles de gestionar y preparados para coordinarse con otras disciplinas. Pero organizar el modelo es solo una parte del proceso. Nosotros también necesitamos controlar cómo se representa esa información según el tipo de plano o la documentación que queramos generar. Por eso, en el próximo video conoceremos las opciones de vista de modelo, las OVM, que es una herramienta fundamental para definir el nivel de detalle con el que se muestran muchos elementos del proyecto sin modificar el modelo ni la información que contiene, ¿vale? Además, en la descripción del video encontrarán ustedes un archivo Excel con el listado completo de las capas utilizadas en el curso, ¿vale? Que espero que la vayan ustedes gestionando y rellenando en el apartado de capas. Y un PDF con la relación con los principios de la ISO 19650 que afectan lo que es las capas. Entonces, espero que esta información les haya servido, les haya aclarado dudas y les haya generado curiosidad por seguir descubriendo todo lo que viene en este curso. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y colegas que trabajan con Archicad y activen la campanita para que YouTube les avise cuando publique el próximo video. Hagamos control G. Agrupemos más gente. Y recuerden, aquí no solo estamos aprendiendo Archicad, estamos aprendiendo a desarrollar proyectos BIM siguiendo un flujo de trabajo real, entendiendo por qué existe cada herramienta, qué problema resuelve y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones al modelar, construyendo modelos organizados, coherentes y alineados con los principios de la ISO 19650. Entonces, que les vaya bien a todos, se cuidan, nos vemos en el próximo video y recuerden, modela como construyes.